Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¡Feliz miércoles! Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. El despliegue de la Guardia Nacional el 6 de enero se retrasó 3 horas. Un nuevo testimonio explica por qué. Más de 100 inmigrantes ilegales liberados en Texas dieron positivo al virus del PSC. Ahora se dirigen a diferentes partes del país. Las autoridades dicen que no hay nada que puedan hacer. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que no va a renunciar a su cargo a pesar de las muchas acusaciones hechas en su contra. Y el gobernador de Florida está preparando nuevas leyes para contrarrestar la amenaza del Partido Comunista Chino. Dice que el PSC representa una de las mayores amenazas para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. El Senado está tratando de destapar problemas internos que hicieron posible el ataque del 6 de enero. El jefe de la Guardia Nacional de D.C., el FBI, y funcionarios del Pentágono testificaron hoy. El jefe de la Guardia Nacional de D.C. explica por qué se retrasó el despliegue. Tenemos más información sobre la audiencia del Senado. El 6 de enero hubo un retraso de 3 horas en el envío de las tropas de la Guardia Nacional al Capitolio, mientras se desarrollaba la irrupción en el Capitolio. El retraso se debió en parte a la comunicación dentro de la cadena de mando. A la 1:30 p.m., el entonces jefe de policía del Capitolio pidió ayuda desde el Capitolio. La aprobación de la solicitud del jefe Sant eventualmente vendría del secretario de Defensa en funciones y me la transmitieron los líderes superiores del ejército a las 5:08 p.m., aproximadamente 3 horas y 19 minutos más tarde. El jefe de la Guardia Nacional de Washington, D.C., dice que el 5 de enero el secretario del Ejército envió un memorándum exigiendo presentar un concepto de operación antes del empleo de una fuerza de reacción rápida. El jefe dice que tal tipo de indicación es inusual. El memorando que me envió el secretario del Ejército requería que se le presentara un concepto de operación antes de emplear una fuerza de reacción rápida. Eso significa, en última instancia, que el Pentágono fue el responsable de decidir cuándo desplegar la Guardia Nacional. El funcionario del Pentágono, Robert Celices, dice que el secretario de Defensa dedicó un tiempo a comprender cuál sería la misión de los guardias antes de enviarlos. Celices señala que el nuevo secretario de Defensa, Christopher Miller, caminaba sobre arenas movedizas. Esto debido a que el despliegue de la Guardia Nacional en respuesta a los disturbios del verano pasado fue objeto de un gran escrutinio. Eso de alguna manera condujo a esta reacción. Bueno, vamos a tener cuidado, vamos a tener más cuidado. Vamos a poner algunas restricciones en la forma en que desplegamos la guardia, que anteriormente no aplicamos. ¿Lo entendí bien? Sí, senador. Eso es lo que exactamente pasó, senador. Solo para recordar, también teníamos un nuevo secretario. El secretario Esper salió, el secretario Miller entró. Él estaba al tanto de los eventos y quería tomar las decisiones a su nivel. El senador Josh Hawley dice que el uso de la Guardia Nacional se politizó durante el verano, lo que resultó contraproducente durante el ataque del 6 de enero. Hubo una reacción política, dos eventos que sucedieron durante el verano, y esa reacción política resultó en que se pusieron restricciones al despliegue de la Guardia Nacional, que al final resultó ser peligroso el 6 de enero. Y durante la audiencia, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional advirtió que se está planeando otro ataque al Capitolio para el 4 de marzo. Anoche emitimos un boletín en coautoría con el FBI sobre extremistas discutiendo acerca del 4 y el 6 de marzo. La Guardia Nacional todavía está desplegada en el Capitolio y lista para responder al intento de irrupción si es que ocurre. La Casa Blanca dijo que aún está evaluando el impacto del ataque con cohetes a la base aérea iraquí que alberga a las tropas estadounidenses. El gobierno de Biden trabaja para determinar quién es el responsable. Dijo que podrían emprender acciones militares. Vamos con la actualización. El miércoles, alrededor de las 7 de la mañana hora local, una ráfaga de misiles golpeó una base aérea iraquí provocando la muerte de un contratista estadounidense. La secretaria de prensa Psaki dijo que los funcionarios informaron a Biden después del ataque.
El presidente fue informado por su equipo de seguridad nacional esta mañana y, por supuesto, estuvo siguiendo los detalles durante la noche. La semana pasada, Estados Unidos realizó un ataque contra un objetivo de las milicias alineadas con Irán en la frontera entre Irak y Siria, en el que murió un miliciano. Psaki defendió el ataque diciendo que fue calculado, proporcionado y legal. Psaki respondió a una pregunta sobre lo que planea hacer la administración con respecto a esta nueva ronda de ataques. Lo que no haremos es tomar una decisión apresurada o mal informada que intensifique aún más la decisión o juegue a favor de nuestros adversarios. El Pentágono dijo que aún no puede atribuir la responsabilidad del ataque y que todavía está evaluando el alcance de los daños. La Casa Blanca dijo que se reserva la opción de emprender acciones militares cuando y como quieran y si lo creen necesario. Más de 100 inmigrantes ilegales en Texas dieron positivo a las pruebas del virus del PSC. Ahora, libres, se dirigen a diferentes partes del país. Esto es posible gracias a la recién revivida política de captura y liberación y a la no exigencia de pruebas negativas. Aquí están los detalles. Ya pasó un mes desde que el presidente Biden anuló la política del presidente Trump que puso fin a la tortura y liberación de inmigrantes. Ahora los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente están siendo liberados en los Estados Unidos sin pruebas del virus. Sin embargo, las comunidades a lo largo de la frontera están haciendo pruebas a los propios migrantes tras su liberación. Felipe Romero, portavoz de Brownsville, declaró a Fox News que 108 inmigrantes dieron positivo en las pruebas del virus del PSC desde el 25 de enero. Eso supone alrededor del 6.3% del total de migrantes indocumentados analizados en la estación de autobuses de la ciudad fronteriza. Romero dijo a Fox que la ciudad no tiene autoridad para impedir que viajen los migrantes que den positivo al virus, aunque se les aconseja la cuarentena y se les proveen instalaciones para poder hacerla. Pero varios de los inmigrantes ilegales que dieron positivo en la estación están subiendo a autobuses con destino a diferentes partes de Estados Unidos. Varios contaron sus planes a Noticias Telemundo Investiga. En este momento nos hicieron la prueba del COVID y nos separaron a unos 8 porque dimos positivo. Estamos esperando, dijo mientras esperaba abordar un autobús a Houston. Algunos dijeron que están planeando ir a Nueva Jersey y Maryland. Eva Orellana, que dio positivo, les dijo que está planeando ir a Carolina del Norte. Ella dijo: en el camino estuvimos usando una máscara todo el tiempo, gel, lavándonos las manos. Las políticas de inmigración de Biden son objeto de un fuerte escrutinio por parte de republicanos y demócratas. Así que quiere hablar de limitar los viajes a estados como Florida debido al COVID, pero no va a examinar a estos individuos que vienen a través de la frontera y que están en grandes grupos. El representante demócrata Vicente González dice que las políticas de Biden están enviando un mensaje a Centroamérica. Puedo asegurar que no pasará mucho tiempo antes de que tengamos decenas de miles de personas llegando a la frontera. Y será catastrófico. El martes, 13 personas murieron en un accidente de coche cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera sur de California. 10 de ellas fueron identificadas como ciudadanos mexicanos. En total, 44 personas intentaron cruzar la frontera. 19 de ellas iban apiñadas en un Chevrolet Suburban y 25 en un Ford Expedition. Se cree que formaban parte de una operación de tráfico de personas. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no va a renunciar. Él mismo lo anunció hoy después de que líderes de ambos partidos pidieran su renuncia tras los escándalos de acoso sexual. Aquí tenemos la historia. No voy a renunciar. Trabajo para la gente del estado de Nueva York. Me eligieron y voy a servir a la gente del estado de Nueva York. Añadió que están pasando muchas cosas en este momento y que está tratando de ocuparse de ellas, pero la renuncia no es la única demanda que se le hace. Algunos líderes demócratas quieren acabar con la autoridad especial de Cuomo para ordenar cierres y otros poderes de emergencia sobre el COVID. Preguntamos a los candidatos al Ayuntamiento de Nueva York por qué se hacen ahora esas peticiones y qué tienen que ver con los poderes de emergencia temporales de Cuomo con las acusaciones de acoso sexual. Todo esto es político. Es básicamente todo político y la gente está compitiendo para posicionarse. Así es como lo veo. Otros dicen que algunos legisladores querían quitarle esos derechos, incluso antes de que salieran a la luz los escándalos. He oído discusiones de que es hora de ir más allá de los poderes de emergencia y creo que es hora de superarlos. Los legisladores estatales ya estaban estudiando la posibilidad de retirarle los poderes de emergencia hace un par de semanas, cuando surgieron los escándalos de las residencias de ancianos. Si a Cuomo se le quitan estos poderes, los gobiernos locales tendrían una mayor participación en las restricciones respecto al COVID. El presidente Biden dice que está de acuerdo en reducir el número de personas que pueden optar a la próxima ronda de pagos de estímulo.
Si ganas más de $80,000 al año, estás fuera. Si ganas menos de $75,000, recibirás el pago completo de $1,400. Y los que estén en el medio recibirán cheques más pequeños. El New York Post dice que Biden aprobó el cambio para apaciguar a los demócratas moderados del Senado. Y al parecer, 2 asesores demócratas dijeron a Business Insider que la prestación por desempleo de $400 se mantendría igual hasta finales de agosto. Un denunciante publicó fotos de carne poco cocinada y virutas de metal en platillos servidos a las tropas de la Guardia Nacional apostadas en Washington. La Guardia Nacional confirma además que los soldados recibieron comida poco cocinada. El denunciante miembro de la Guardia Nacional de Michigan afirma que algunos de sus compañeros se enfermaron. La Guardia Nacional de Michigan envió un comunicado diciendo que están muy preocupados. Dice, los relatos de primera mano y las fotos de la comida mal cocinada que se sirve muestran claramente que lo que se está dando a los miembros del servicio de Michigan es inaceptable. Algunos políticos expresaron su indignación. La senadora de Michigan, Debbie Stéfano, tuiteó que la situación es inaceptable, que no hay excusa y que quiere una solución inmediata. El senador de Michigan, Gary Peters, tuiteó que la situación es indignante. Peters escribió al gobernador de Michigan y a los líderes de la Guardia Nacional. Después de varios intentos para solucionar la situación, creo que la única acción apropiada es la cancelación inmediata del contrato de alimentos existente y desembolsar dietas para la duración restante de la misión. El teniente coronel Robert Carver escribió a The Epoch Times. Señala que se sirvieron más de 1 millón de comidas desde que las tropas llegaron a Washington y que no se registraron casos de soldados que enfermaron por la comida. Dice que las inspecciones de los proveedores, las comidas y las instalaciones son exhaustivas y que solo se reportaron problemas en un porcentaje muy pequeño de comidas. La Guardia Nacional de Michigan dice que el despliegue está previsto que termine el 12 de marzo. Las tropas tienen previsto volver a casa después de eso. ¿Tiene en casa algún libro antiguo del Dr. Seuss? Algunos de ellos se venden por cientos o incluso decenas de miles de dólares, ahora en Amazon y eBay, después de ser retirados. La editorial del autor dijo ayer que dejaría de vender 6 de sus libros debido a imágenes racistas. Los libros que se cotizaban a unos pocos dólares en eBay antes de la noticia se dispararon cientos de dólares después. El presidente Biden también retiró el nombre del Dr. Seuss de su proclamación del Día de la Lectura en Estados Unidos. El día anual tiene como objetivo animar a los niños a leer y además coincide con el cumpleaños del Dr. Seuss. Parler retiró una demanda, pero presentó otra contra Amazon Web Services. La red social popular entre los conservadores presentó el martes una solicitud para poner fin voluntariamente a su primera demanda, pero no dio ninguna razón. El mismo día presentó una nueva demanda contra Amazon en el estado de Washington. Parler acusa a Amazon Web Service, AWS, de conducta engañosa, difamatoria, anticompetitiva y de mala fe. La red social alega que AWS violó las leyes del estado de Washington sobre la competencia y protección del consumidor. Parler demandó a la empresa tras ser expulsada de la plataforma de alojamiento en la nube de Amazon en enero. En ese momento, Amazon dijo que era por el discurso violento en el sitio de la red social. Los servicios de Parler fueron restaurados en febrero. Un portavoz de Amazon dijo que la nueva demanda no tiene fundamento. El presidente Biden habló sobre la pandemia y las vacunas. Dijo que todos los estadounidenses adultos podrán vacunarse en unos meses. Este país tendrá suficiente suministro de vacunas. Lo diré de nuevo, para todos los adultos de Estados Unidos a finales de mayo. Calificando la lucha contra la pandemia como un esfuerzo de tiempo de guerra, el presidente dijo que invocaría la Ley de Producción de Defensa para ayudar al fabricante de medicamentos Merck en el desarrollo de las vacunas. Sobre las escuelas, Biden dijo que es un imperativo nacional conseguir que los niños vuelvan a las aulas de forma segura y lo antes posible. Dijo que las vacunas ayudarán. Biden también dijo que aprendió, cito, mucho durante una sesión informativa sobre la frontera. Una gran pregunta para las pequeñas empresas es si deben hacer que los empleados se realicen pruebas del COVID-19 o se pongan vacunas antes de regresar a trabajar. Una nueva encuesta muestra que la mayoría de las pequeñas empresas no están requiriendo que los empleados obtengan ninguna de ellas. La mayoría de las pequeñas empresas americanas no van a obligar a sus empleados a someterse a la prueba del COVID-19 ni a vacunarse. Los resultados fueron obtenidos de una encuesta gubernamental realizada a unas 25.000 pequeñas empresas.
En ella se descubrió que el 70% de las empresas de todo el país no exigían un resultado negativo en la prueba del COVID-19 antes de permitir a sus empleados reanudar su trabajo en persona. El 10% de las empresas dijo que sí lo exigían, mientras que casi el 20% dijo que la pregunta no se aplicaba a ellas porque sus empleados no irían a trabajar presencialmente entre el 15 y el 21 de febrero, la semana cubierta por la encuesta. En cuanto a las vacunas contra el COVID, el 78.4% de las pequeñas empresas de todo el país dijo que no exigían a sus empleados que se la colocaran, mientras que solo el 2.2% dijo que sí. Pero hubo diferencias entre los distintos sectores. El de la salud fue, en gran medida, el que más exigió la vacuna, con un 4.9%. Esto supone más del doble del promedio nacional. El sector salud también fue el primero en exigir pruebas, con un 15,5%, seguida de la construcción, con un 11,7%. La encuesta se da en un momento en que la campaña de vacunación se está acelerando y los estados, deseosos de reabrir sus negocios, están suavizando las restricciones por el COVID. La vacuna recién autorizada de Johnson & Johnson comenzó a distribuirse durante el fin de semana, mientras que Massachusetts se unió a estados como Iowa y Missouri para facilitar el acceso a restaurantes y al espectáculo. El gobernador de Florida envía una advertencia al Partido Comunista Chino. Promete proteger al estado de la influencia comunista china. Veamos los detalles. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está presentando nuevas leyes que enfrentan la influencia hostil del Partido Comunista Chino o PCC. Tenemos que tomar medidas, mantenernos firmes contra el Partido Comunista Chino y su influencia e interferencia extranjera en la investigación, la educación y los asuntos públicos estadounidenses. Florida tomará un papel de liderazgo poniendo medidas importantes para abordar las preocupaciones pasadas, actuales y futuras sobre el Partido Comunista Chino y otras influencias extranjeras en los asuntos gubernamentales, económicos y académicos de nuestro estado. El gobernador republicano destaca el robo de propiedad intelectual y operaciones de espionaje corporativo por parte del PSC. Dice que el PSC representa una de las mayores amenazas para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. Durante la última década, el Partido Comunista Chino ha sido meticuloso y deliberado en su infiltración económica en todo el mundo. La creciente influencia del Partido Comunista Chino en los asuntos nacionales e internacionales es una de las amenazas más generalizadas para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. Según la nueva propuesta, las universidades deben establecer un estricto proceso de escrutinio para los extranjeros que soliciten puestos de investigación. Las escuelas y los organismos estatales también deberán informar de los regalos de más de $50,000 procedentes de gobiernos extranjeros. El Partido Comunista Chino ha hecho de su expansión global de poder una misión para robar la propiedad intelectual de nuestras empresas, nuestro gobierno y nuestras instituciones académicas, todo para alimentar aún más sus objetivos globales. Las escuelas que infrinjan las normas tendrán que pagar al Estado el 105% de la cantidad no revelada. Para combatir el espionaje corporativo, habrá penas más largas. El delito también se reclasificará a un grado más alto. Colocamos salvaguardias estratégicas contra la influencia extranjera, cerrando lagunas, fortaleciendo la investigación institucional y aplicando protecciones de sentido común para las escuelas de Florida, las entidades gubernamentales y más. DeSantis dice que Florida será el líder en sacar estos temas a la luz. El debate sobre la cultura de la cancelación está creciendo. La gente se está pronunciando contra los peligros de esta práctica y un representante está incluso solicitando una audiencia sobre el tema en la Cámara. Lo analizaremos en profundidad. El representante Jim Jordan pidió a la Cámara de Representantes que celebre la primera audiencia del Comité sobre la Cultura de la Cancelación. La cultura de la cancelación tiene sus raíces en la Revolución Francesa. Es un fenómeno en la que se expulsa a alguien de los círculos sociales o profesionales. Puede ser por expresar determinadas opiniones políticas o por acciones o comentarios considerados controvertidos. Jordan afirma que la propagación de la cultura de la cancelación representa una seria amenaza para la libertad de expresión. Él citó a las universidades que cancelan conferencistas porque los estudiantes no están de acuerdo con el orador, o las voces conservadoras censuradas en las redes sociales, incluido el expresidente Trump, los libros retirados por sus puntos de vista e incluso los demócratas que intentan que las cadenas de televisión dejen de emitir medios de comunicación conservadores como Fox o OANN. La cultura de la cancelación fue también el tema de la Conferencia de Acción Política Conservadora de este año. Varios asistentes comentaron el tema.
No, esto está mal. Esto no es libertad. Cuando se niega la libertad de expresión, se niegan los principios, la Constitución, como la primera enmienda. Cuando las opiniones de la gente pueden reflejarse en un diálogo social, las personas son realmente más comunes. En cambio, cuando las voces de la gente son reprimidas, son censuradas, los estadounidenses son censurados. Uno de los asistentes afirma que la educación de los estudiantes se ve afectada por la cultura de la cancelación. Eso les niega su derecho de nacimiento como estadounidenses a saber de dónde vienen y lo que fue nuestra cultura. Y así, la cultura de la cancelación es solo otra palabra para la herramienta que tienen los socialistas para suprimir la libertad de expresión. Otros dicen que si realmente permitimos el diálogo en lugar de cancelar a todos aquellos con los que no estamos de acuerdo, puede ser un paso hacia la unidad. Es importante que discutamos solo a través de nuestras diferencias y descubriremos que somos menos diferentes de lo que pensamos. El representante Jordan afirma que debemos luchar contra esta tendencia antes de que sea demasiado tarde y que se trata de un asunto que debería contar con apoyo bipartidista. Y el lema de Patria y Vida sigue resonando entre el exilio cubano. Varios grupos de activistas cubanos se están preparando para realizar este fin de semana caravanas en contra del régimen castrista. El tema musical Patria y Vida ha inspirado a los cubanos en el exilio a manifestar su apoyo y solidaridad hacia los cubanos de la isla. En Florida, el líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, convocó una caravana que se realizará el próximo sábado a las 11 de la mañana al sur de Miami, en la 107 Avenue y Coral Way. El activista dijo en sus redes sociales que mientras el régimen cubano proclama patria o muerte, el pueblo pide el fin de la violencia con esta canción. Mientras que la dictadura se pasó décadas proclamando patria o muerte y básicamente reclamando violencia, el pueblo de Cuba le ha dicho basta ya con esta canción. Sánchez dijo que se espera que en Cuba se reproduzca la canción Patria y Vida para hacer resonar su mensaje en toda la isla. Mientras tanto, en Canadá también se organizaron caravanas Patria y Vida en las ciudades de Montreal y Toronto para este domingo, según medios cubanos. Un poco de reconocimiento del nombre hace mucho. Fíjate en esta celebración de cumpleaños en la que participan un adolescente y un banco con el mismo nombre. Chase Banks y Chase Bank son amigos, porque Chase Bank ayudó a Chase Banks después de que Chase Bank fue contactado por Chase Banks, debido a que constantemente es comparado con Chase Bank. ¿Todos confundidos? Ok, sígame por aquí. Este adolescente de California se llama Chase Banks, casi igual al nombre de la institución financiera nacional, un hecho que sus amigos no dejan que olvide. Todos me enviaban fotos en Snapchat del banco y cosas así, como mira, es tu casa y cosas similares. Después de que su familia se puso en contacto con el banco con el objetivo de conseguir una pegatina para el parachoques de Chase por su cumpleaños, el banco hizo algo mejor para Chase, enviando una mascota con una caja llena de productos y regalos de cumpleaños para Chase. Me pareció una locura que hubiera un perro en mi puerta. Banks dijo que la caja de cumpleaños del banco fue una agradable sorpresa y al parecer siguió la fiesta más tarde. Y se hizo un tatuaje de cumpleaños con el logotipo de de Banks. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Casi el 90% de los presos políticos en Venezuela están en espera de un juicio. Según un grupo de derechos humanos, esto indica que el régimen chavista utiliza la prisión preventiva como un castigo. Muy buenos días a todos. El Grupo Foro Penal denuncia que el 88% de los presos políticos en Venezuela están en prisión preventiva. La ley venezolana establece que la prisión preventiva no puede durar más de 2 años. Sin embargo, el director de Foro Penal, Gonzalo Imiov, asegura que esto no se cumple. En Venezuela, el proceso penal en los casos políticos no se utiliza para la demostración de la verdad por las vías jurídicas. En otras palabras, en los casos de índole política, la verdad no cuenta, no interesa, no se quiere cumplir.
Grupos de derechos humanos, la oposición venezolana y las democracias occidentales acusan al régimen de Nicolás Maduro de utilizar el sistema judicial para aplastar la disidencia política. Con ese objetivo del proceso penal, que es el de determinar la verdad de los hechos. Lo que interesa, por el contrario, es convertir al proceso en un castigo anticipado, sin necesidad de que a la persona se le determine como culpable de un determinado crimen. Entre los presos políticos que Foro Penal hace seguimiento, 10 pasaron 4 años encarcelados y otros 4 esperaron juicio durante 6 años. Que el 88% de los presos políticos, y eso lo podemos llevar incluso a los que han estado detenidos y liberados, el 88% no tienen condena. Foro Penal está haciendo seguimiento a 323 presos políticos venezolanos. Entre ellos hay 23 mujeres y 123 militares. Y vamos a ver el tiempo o los años que tienen preso para que se den cuenta cómo son personas que ni siquiera pueden definir ciertamente el tiempo que van a estar encarcelados. Son personas que claman no solo por justicia, sino incluso por que los llamen a una audiencia para poder expresar su defensa. Según la organización, al menos 9,000 personas detenidas en Venezuela por motivos políticos desde 2014 continúan sufriendo medidas restrictivas como comparecencias periódicas o la prohibición de salir del país. Pasando a Perú, el expresidente Alberto Fujimori está en problemas con la justicia por presuntamente forzar la esterilización de mujeres andinas para reducir la pobreza. Tenemos la historia. La Fiscalía denunció que el expresidente peruano Alberto Fujimori y sus exministros de Salud, Eduardo Young, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, forzaron la esterilización de mujeres andinas para reducir la pobreza. Se trata del programa irregular de esterilizaciones impulsado por el exmandatario en su segundo periodo, tras el cual murieron 18 mujeres durante la intervención quirúrgica y otras 1.300 quedaron con secuelas físicas. En su mayoría las víctimas eran campesinas pobres y quechua-hablantes. Fallecieron tras las complicaciones en las ligaduras de trompas a las que fueron sometidas, sin preparación y lejos de cumplir los protocolos médicos. El fiscal Pablo Espinosa fue quien presentó la sustentación de cargos, en la que señaló que el objetivo de la esterilización de la población más vulnerable era reducir la pobreza, y que para lograrlo, el Ejecutivo elaboró todo un marco jurídico para evitar ser responsables de eventuales complicaciones. Entre tanto, Espinosa agregó que el personal de salud estaba coaccionado a cumplir o superar las metas de esterilizaciones y a cambio recibía incentivos. Por su parte, las mujeres agraviadas fueron amenazadas o sobornadas según si aceptaban o se negaban a las cirugías. Este se trata de uno de los casos emblemáticos de presunta violación a los derechos humanos en Perú, que ha esperado más de 20 años para su proceso. El Estado mexicano de Quintana Roo rechazó este martes la legalización del aborto. Aquí tenemos los detalles. El Congreso de Quintana Roo rechazó la legalización del aborto este martes por mayoría de votos, a pesar de meses de manifestaciones por parte de grupos pro aborto. La iniciativa fue rechazada con 13 votos en contra y 7 a favor. Incluso hubo una segunda votación donde se denegó a regresar la iniciativa a las comisiones legislativas para una nueva revisión. La iniciativa proponía modificar la constitución local para permitir la interrupción legal del embarazo y modificar el Código Penal para eliminar la necesidad de denuncia ante el Ministerio Público. Desde noviembre pasado, varios grupos y organizaciones feministas realizaron marchas violentas e instalaron casas de campaña alrededor del Congreso de Quintana Roo. Los legisladores se vieron forzados a trasladarse a sedes alternas. También se reportaron agresiones a periodistas que cubrían dichas manifestaciones. Grupos pro vida como el Frente Nacional por la Familia y organizaciones religiosas también realizaron marchas en las principales ciudades como Cancún, Playa del Carmen y Chetumal para rechazar la posible despenalización del aborto. El espectáculo de ballenas más atractivo de México afronta un año difícil debido a la pandemia del virus del PCH. Tenemos aquí más información al respecto. El espectáculo turístico más atractivo de Baja California Sur es el avistamiento de ballenas en el mar mexicano, pero debido a la pandemia afronta un año catastrófico con una caída del 85% en el número de visitantes. Así lo expresa el empresario turístico Enrique Achoy. Creo que vamos a tener que esforzarnos doblemente para poder estar al día y renovar otra vez los equipos y que vuelvan a estar operativos.
En Mulegé, municipio que alberga el Ojo de Liebre, el santuario ballenero más grande de México, la Dirección de Turismo reconoce que los protocolos sanitarios aumentaron los gastos de los empresarios en un 30%. Así lo manifiesta Antonio Cota, subdirector de turismo del municipio. Protocolos, los cuales los veo muy bien, se han ido adecuando, han sido consultados con los prestadores de servicios y acciones se han tomado, pero es algo que no podemos controlar. De la única manera de que nosotros controlemos la llegada del turismo y de que tengamos un turismo sano y un turismo bueno en esta región es que las vacunas lleguen y se apliquen como debe de ser. Ante la pandemia de la COVID-19, México sufrió en 2020 una caída anual del 47,5% en el número de visitantes internacionales, lo que significó perder casi 13.550 millones de dólares, una situación que impactó de forma desproporcionada al Estado. Fabricio Mujica es prestador de servicios turísticos. Estamos apenas llegando al punto de equilibrio y prácticamente estamos utilizando nuestros servicios para poder mantener las fuentes de trabajo que utilizamos cada temporada. Cada año, este estado del noroeste mexicano recibe a cerca de 3.000 ballenas y más de 1.500 nacen en sus aguas, con una temporada de avistamiento que inició en noviembre de 2020 y terminará a principios de marzo de 2021. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Un marinero chino apoyó al régimen chino durante 30 años. Pero luego de viajar por el extranjero se dio cuenta de que lo que realmente ocurre en el mundo es contrario a la propaganda comunista. Ahora dedica todos sus días a luchar contra el malvado régimen. Un chino estuvo en más de 30 países desde que se hizo marinero en 2015. Esto le permitió ver la verdadera situación del sector marítimo bajo el régimen comunista. Haibing Lian dice que las autoridades prohibieron a los marineros volver a China desde que comenzó la pandemia. El capitán se apoderó de nuestros pasaportes, certificados y demás documentos y no nos permitió conservarlos. Según las nuevas políticas, los marineros tienen que pasar por varias inspecciones y pruebas de COVID antes de visitar a sus familiares en China. Es muy difícil hacerse las pruebas en los barcos. Muchos marineros no tienen más remedio que continuar a la deriva en el océano desde hace más de un año, aunque estén sanos. Estamos sanos, queremos vacaciones, queremos libertad, queremos derechos humanos. Beijing también priva a los marineros de sus derechos humanos en otros aspectos. Tienen que trabajar en camarotes tóxicos dentro de los barcos y enfrentarse a piratas. El número de marineros chinos que mueren en el océano es un secreto de Estado. Liang apenas puede ganarse la vida, aunque arriesga su vida en el trabajo. Para colmo, su empresa le debe 7 meses de salario. Por otra parte, una cláusula en el contrato de trabajo impide a los marineros chinos presentar quejas a un sindicato llamado Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Debido al elevado costo del transporte aéreo, el transporte marítimo representa el 80% del comercio internacional, y el sector depende de los marineros para enviar mercancías comerciales a todas partes del mundo. Pero a pesar de su contribución en la economía china, los marineros tienen un estatus social bajo y suelen recibir pocas prestaciones sociales. Los gobiernos de otros países hacen un buen trabajo protegiendo los derechos de los marineros, pero el Partido Comunista Chino no lo hace. Aún así, todo tiene pros y contras. Una de las ventajas de su trabajo es que le permite viajar al extranjero con facilidad. Liang huyó de China en julio pasado, 3 meses después de criticar públicamente al régimen comunista. Nuestro país y nuestro gobierno están siendo erosionados por una fuerza maligna paso a paso. El pueblo está pasando por un calvario. Estoy decidido a luchar contra este régimen malvado hasta el final, esté donde esté. Para evitar la persecución en China, solicitó el estatus de refugiado en Australia. Ahora el gobierno australiano tiene que decidir si es merecedor de protección como refugiado. El PSC está decidido a oponerse al Estado de Derecho y a los principios democráticos. Esto según dijo en un discurso el líder del PSC, Xi Jinping, en una reunión del partido el pasado mes de noviembre. Una revista del régimen reveló los detalles de la conferencia este fin de semana. Es la primera vez que este tipo de declaraciones se ponen a disposición del público. En su discurso, Xi Jinping criticó duramente a algunos abogados chinos de derechos humanos, según dijo, por su escasa conciencia política y ataques maliciosos al sistema político y al régimen del PSC. Poca conciencia política es un término inventado por el PSC. Significa que la persona no está en línea con la ideología comunista.
Y atacar el sistema político y el régimen del PSC significa que los abogados de derechos humanos no siguen las órdenes del partido. Xi también dijo en su discurso que la China comunista nunca tomará el rumbo de los países occidentales que tienen una forma de gobierno constitucional, con separación de poderes e independencia judicial. Añadió que el PSC debe tener un control absoluto sobre el sistema judicial. Ya en 2017, el presidente del Tribunal Supremo del PSC también dijo lo mismo. Estas fueron las noticias de este día. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Hallarán el enlace en la descripción de este video. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.